Hola, después de haber dejado un poquito el canal de lado por esta cuestión de la pandemia, vamos a trabajar en un ejercicio que realizamos la semana antepasada en el taller que tuvimos de Power Apps. Esto es cómo pasar una colección que está en Power Apps hacia un Google Sheets. Esto puede aplicar también para una lista de SharePoint y lo hemos aplicado en una solución que teníamos para un inventario en una naviera y para la parte de producción en una oficina de producción que estaba en el norte del país. Así es que bueno, más o menos lo que tenemos que hacer, bueno, pues es crear una tabla donde se van a contener los datos de la colección, que básicamente es esa tablita que se ve ahí, un botón que nos va a permitir pues guardar la colección. Ahorita no está declarado nada, vamos a declararlo un poquito más adelante. Vamos a atribuir dos botones más, un botón para limpiar la parte de la colección y otro botón que nos va a ayudar a través de Power Automate a subirlo a la lista de Google Sheets. Bueno, primero esto ya lo sabemos, crear una colección, esto es bastante fácil, lo vamos a hacer con el botón que ya tenemos identificado. Este código es bastante sencillo, lo único que nos va a permitir pues es crear una colección. Y en la parte de la tabla que está al lado izquierdo, lo que vamos a hacer va a ser declarar esta colección. Bueno, está ahí más que nada la información que nos trae el barcode, que esto es bastante útil para una aplicación de teléfono celular o una tableta para hacer inventarios, es bastante rápido. Aquí lo que vamos a hacer es añadir la parte de los datos de la colección, en este caso nada más son dos, son breves, es la parte del barcode info y la fecha. Y bueno, ahorita vamos a correr ahí un poquito la aplicación. Aquí nos está dando ese object, es porque no está declarado el valor del barcode info. Aquí ahorita lo vamos a programar. Esta parte es la parte que nos falta y ahorita lo vamos a poner para que nos dé el value info. Esto, como les decía yo, hace 2 videos o hace 3 videos, bueno, es bastante simple de programar y bastante simple de usar y te quita muchos dolores de cabeza y te ayuda muchísimo para hacer un inventario móvil. Esto es rapidísimo. Aquí bueno, ya nos trae la información del barcode info y la fecha. Y bueno, hasta ahí ya tenemos la colección. Lo que tenemos que hacer es crear otro par de botones, uno que voy a usar yo de control para borrar la información de la colección, que realmente pues es algo también bien sencillo de crear. Vamos a hacer un clear y vamos a mandar a llamar a la colección. Esto es nada más para la prueba, no digo, ahí faltarían más cuestiones de programación, un notify para notificar, etcétera, ¿no? Faltan más cositas, pero bueno, básicamente como siempre hago los videos un poco cortos para que ustedes puedan aprovecharlos rápidamente en las aplicaciones que deseen crear, pues es como una lluvia de ideas, ¿no? Yo les doy una idea y ustedes ya lo aplican ahora sí que en la vida real. Y ese botón lo vamos a usar para salvar o para guardar la información. Aquí básicamente son 3 botones. Vamos a hacer un proceso para alinearlos también, para que esté un poquito presentable. También mucha gente me pregunta cómo se alinea. Bueno, pues yo los alineo de esa forma, ¿no? Y con esto pues ya tenemos un poquito más distribuidos y alineados los botones. Y vamos a hacer un poquito la acción, vamos a examinar. Aquí ya tenemos la parte de la examinación. Ahí donde dice barcode info, pues obviamente va a traer la información que trae el código de barras. Si son números, si son letras, los va a traer. Y la parte de guardar, ahorita la parte de guardar no tiene nada, lo vamos a sincronizar, lo vamos a conectar con el Power Automate. Y para efectos de esto pues vamos a configurar primero la parte de una variable, que es la variable que nos va a otorgar la parte de JSON, y después vamos a leer el archivo JSON, y una vez leído el archivo JSON lo vamos a subir al Google Sheets. Les digo, esto puede aplicar para la parte de SQL, para la parte de Google Sheets, para la parte de SharePoint. Yo lo he aplicado para esas 3 soluciones por lo menos. No sé si se me pasa alguna otra más, pero creo que para los últimos 3 que hice fueron para eso. Y aquí obviamente lo único que voy a hacer es decirle, oye, a través del botón de guardar, lo que quiero es primero, la parte 1 que es bien importante es que me lea el archivo de JSON. Entonces aquí voy a iniciar una variable
Aquí vamos a buscar en la parte de la acción, vamos a decirle que nos lea una variable, que nos inicialice una variable primero. Aquí le vamos a poner un nombre, puede ser el nombre que sea, yo le voy a poner un nombre para casos prácticos. La verdad es que no tiene ahorita nada que ver, les digo, es un ejemplo. Aparte de tipo, sí tiene que ser cadena, tiene que ser string, y el valor le voy a decir que le pregunta el power up. Entonces aquí ya lo voy a guardar, y en la parte del power up, listo, ya quedó. Ahorita no tiene ninguna ejecución, ahorita voy a correr la ejecución para generar la inicialización de la variable. Aquí lo único que le voy a decir es que al botón utilice ese automate para que me pueda mandar ese dato a la variable. Y aquí, bueno, la programación que debe llevar el botón pues es declarar que es un JSON que va a ir en formato de la colección, lo va a convertir y lo va a iniciar a la variable de string, y eso es lo único. La realidad es que es bastante cortita la programación. Vamos a hacer una pequeña prueba rápidamente, vamos a examinar aquí para crear la colección y después la vamos a mandar a la variable. Aquí lo que hace es que la manda a la variable que está en la parte de ejecución del automate, ahí ya la ejecutó. Entonces vamos a ver qué ejecutó. Este paso es bien importante porque aquí nos va a traer los valores de la variable. Ahí están los valores de la variable. Eso lo único que se hace es copiarlo, que es el valor de la variable. Y ahorita vamos a editar todo automate para que vaya a tomar el valor y lo vaya a acomodar uno a uno los valores que vamos poniendo en el código de barras. Muchas veces lo que estaban haciendo anteriormente era concatenar esos valores y después subirlos y después separarlos. Aquí lo que hace ya esta aplicación es que cada vez que tomas un valor lo puedes individualizar y lo aplicas a cada uno de los valores que creaste con el código de barras. Aquí lo único que hago es tratar de que me lea el archivo en JSON. Ahí dice analizar archivo en JSON. Me va a decir, oye, qué variable voy a utilizar, el nombre de la variable que está ahí arriba, y me va a decir que cuál es la muestra. Y pues la muestra es el archivo, lo que copié de la parte de arriba de la inserción de la variable. Esa parte que se copió de arriba es eso que voy a copiar. Es lo único que hago, no hago otra cosa. Aquí ya si yo guardo, vamos a ver por qué dice que el flujo está incompleto de casamiento. Bueno, eso hay algunos errores todavía ahí en la parte de el automate que como que no acaban de cerrar muy bien. Vamos a ver un poquito más adelante otro error que es muy frecuente que suceda. Bueno, aquí vamos a hacer una pruebita rápida para poder trabajar con el archivo. Vamos a borrar un poco la colección, creamos una colección nueva y la guardamos. Listo, la colección se guardó. Si vamos a las ejecuciones, en la parte del automate, ya está en la forma correcta, ya ejecutó de manera correcta. Y si vamos al archivo de Google Sheets, pues todavía no aparece porque todavía no hemos ligado esta parte del archivo de Google Sheets con el automate. Ahorita vamos a hacer las conexiones necesarias para poderlo ligar. Listo, bueno, hasta aquí todo está bien. Hay algunos errores, les digo, que suceden muchas veces con los botones entre Power Apps, Automate y el conector, que es lo que vamos a corregir en un ratito más. Aquí lo único que voy a hacer es que me voy a traer el conector. Le voy a decir que es un archivo de Google, una hoja de cálculo de Google. Me va a pedir la autorización de mis credenciales de Google. Aquí pues, bueno, realmente lo único que hago es que autorizar que pueda leer Automate y pueda modificar archivos. Y listo, ya le di los permisos necesarios. Y aquí me va a decir que le diga pues básicamente en qué hoja de cálculo y en qué tabla va a trabajar. Aquí, ojo, cambia mucho porque si fuera un archivo de Excel, tuve que haber declarado el nombre de la tabla o la tabla antes de hacer esto. Pero bueno, aquí en Google Sheets es más rápido, por eso lo hicimos aquí en la parte de la muestra para que ustedes lo vean, ¿no? Ahí, bueno, ya está conectada la hoja 1 a nuestro proyecto de Power Apps. Ahora lo vamos a conectar acá. Una vez leído el archivo de JSON y que no tenga errores, lo que voy a hacer es que a través del automate le voy a decir, oye, lee el archivo de Google, la hoja de cálculo,
y le tengo que decir que inserte una fila a ese Google Sheets. Ahí me va a decir, oye, necesito que me digas cuál es el archivo. Ahí voy con el archivo, le digo a Google cuál voy a usar. Realmente nada más es poner el path, no tiene mayor chiste. Listo, le digo que es ese y me va a decir que cuál hoja de cálculo. Le voy a decir que es la hoja 1. Aquí no lo guardo, listo ya. Ok, lo voy a guardar y me va a decir, oye, necesito que me pases variables de la fecha. Eso es lo que les decía, que aplica cada uno de ellos, la fecha y la parte del scan, que así fue como se llama la columna en el Google Sheets. Y pues es la parte del barcode info, es la parte que va a escanear. Entonces para mí esos son los valores que son válidos para esa hoja de cálculo, ¿no? Aquí lo voy a guardar. Voy a regresar a mis ejecuciones, a mi panel de ejecuciones y a mi Power Up. Aquí, ojo, va a suceder algo que es lo que les venía diciendo que va a pasar. Ese botón de guardar se va a poner en error. Ahí ya no me va a permitir guardar. Y normalmente sucede porque los conectores no se sincronizan adecuadamente. Esto pasa en SQL, pasa en Excel, pasa en SharePoint, pasa ahorita en la parte de Google Sheets. Entonces, bueno, esto es normal. Muchas veces se corrige volviendo a escribir la sentencia, o muchas veces, como el caso de ahora, pues vamos a tener que borrar todo el botón, ¿no? Estos son ahora sí que los casos de uso en los que se puede corregir este error. Yo aquí, por ejemplo, tengo que volver a escribir todo el JSON. Aquí vamos a buscar un poquito los errores, a ver si nos puede dar. Aquí puedo insertar nuevamente todo el parámetro del Power Automate, como lo voy a insertar ahí nuevamente. Ahí lo va a agregar, me va a pedir la parte del JSON. Le voy a decir que es un JSON que va a correr en una colección que le llame CallDemo, y a ver si jale ya. Aquí me sigue mandando error. Esto pasa muy a menudo, muy a menudo. Entonces, muchas veces lo que hay que hacer es borrar todo el botón, así de plano. Muchas veces hay que borrar el botón, guardar la aplicación de Power Apps y volver a entrar a la aplicación, porque por alguna manera no sucede y va a mandar ese error. Se tarda muchísimo en la ejecución y eso es rapidísimo. Ahorita van a ver cómo trabaja. Ahí ya sigue mandando el error. Entonces lo que yo opto por hacer muchas veces ahí es, como les decía, guardar el proyecto y volver a entrar, crear el botón desde cero, volver a usar la parte del Power Automate para volver a conectarlo y ya con eso ojalá sin problema. Ahí todavía me está marcando que está en ejecución y bueno, la verdad es que no. Si vamos a la parte de todo está correcto, no se ha movido absolutamente nada, pero él sigue ejecutando porque esa parte del conector no está bien trabajada. De hecho ya ahí en la parte de los errores ya me está arrojando ahí que como que no está sincronizando adecuadamente, como que el conector está fallando. Entonces ahorita vamos a través del borrado del botón, como les dije, poder corregir este pequeño error y poder trabajar bien rápido con la aplicación. Esta aplicación es bastante ágil, debe de tardar segundos en poder enviar la información directa a la hoja. Aquí vamos a crear un poquito ya nuevamente el flujo, bueno, más bien el conector del flujo. Ahí ya no lo dio. Ahí nada más vamos a completar la sentencia con la parte del JSON y la parte de la colección. El JSON y la parte de la colección. Y listo. Con eso es más que suficiente. Ahorita si lo corro, vamos a limpiarlo, vamos a correr un test. Lo guardamos. Vamos a las ejecuciones y ahí ya ejecutó. Se tardó segundos, menos segundos. Y listo, ahí está ya la información. Esto, como les decía, está leyendo un código de barras. Ahorita está leyendo el valor de ejemplo porque lo estoy ejecutando en la computadora.
pero si lo ejecuto en el celular contra un código de barras, lo va a leer sin problema y me va a mandar esa información del código de barras. Entonces ahí lo que habría que hacer pues sería insertar algún tipo de campo donde le pongas cantidad, donde le pongas anaquel, por ejemplo, ubicación, le puedes poner fecha. Ahorita le vamos a corregir un poquito lo de la fecha. Le puedes poner rack para el caso de los inventarios, le puedes poner hasta peso, ID aduanal. O sea, la verdad es que las posibilidades son infinitas. O sea, no hay límite en la imaginación cuando trabajas con Power Apps, y la verdad es que es bastante amigable y puedes trabajar de una manera bien sencilla y, como te das cuenta, sin errores, ¿no? Rápidamente, sin tener que estar repitiendo muchísimas sentencias, sino con saber las que requieres. Con eso puedes generar un proyecto bastante interesante y bastante productivo para la organización. Si por ejemplo estás haciendo un inventario y esto le estás haciendo en una hoja y te estás llevando la computadora y vacías en Excel, y no, si aquí tomas el producto, lo escaneas, cuentas cuántos productos hay, pones la cantidad y lo envías directamente a la base de datos. En un inventario previo, en una tabla previa, en una tabla provisional, y ya de ahí pues sacas tus diferencias, ¿no? La parte del inventario real contra el inventario del sistema, etcétera, ¿no? Aquí por ejemplo voy a modificar nomás pues me han preguntado mucho cómo modificamos la parte de la fecha. Bueno, aquí vamos a poner una fecha que es una fecha corta, a ver si la toma también. Aquí hay cuestión de fechas también, luego Google es medio especial. Esta parte que siempre que hago para aplicar este el, el formato, pues lo que me permite es corregir errores si hubiera, ¿no? Listo, ya lo guardé. Y si te das cuenta, ya cambió la parte de, ya no me pone la hora, ya no me pone la pura fecha, que es un valor que yo requiero. Y listo. Digo, también puedes poner la fecha en un formato distinto, puedes poner nomás la hora. Eso ya, el tratamiento de fechas y horas, sí tendríamos que hacer una sesión un poquito más aparte para probar, pues, todas y cada una de las fechas que te otorga la parte Power Apps, ¿no? Y listo, pues eso es todo. La verdad es que aquí pues, nada más habrá que cambiar el nombre, si le quieres cambiar el icono, si quieres subir un icono tuyo, lo puedes subir. Yo muchas veces subo iconos en SVG y los inserto ahí en mis aplicaciones. Pero listo, eso es todo. Muchas gracias.